Madame Oscurité, que la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. La noche del 25 de diciembre de 1803, el pueblo de Arreu desapareció bajo la nieve. Una luz de grandes dimensiones sepultó las 10 casas de esta localidad aislada. Con ellas, la nieve también se llevó la vida de 17 vecinos. A muchos la avalancha les sorprendió durmiendo. Este no fue el último alud ocurrido en el barranco de Monars. Según un estudio publicado por la Asociación Meteorológica Española, los aluds en esta zona se repitieron en 1930, 1950 y en la década de los 70. Aunque ninguno tuvo tanta fuerza, no fue tan mortífero y desde luego los vecinos ya estaban preparados. Tras la catástrofe, los supervivientes volvieron a levantar a Arreu en una zona segura, 200 metros más abajo. Después del alud se reconstruyeron 8 o 9 casas que estuvieron habitadas hasta los años 80. Sí. Sí, sí. Huesos. ¿Qué animal habrá muerto aquí? Te quedas aquí en el interior, te pasas la noche, ¿no es esto? ¿Estás de día? Sí. Aquí cae una persona. No me metí ahí ni muerta. En caso de apuro, Joder, qué angustia, tío. como te cae la noche, te metes ahí por la puerta. Yo A lo sí. mejor te mueres del susto, ¿no? De frío, ¿no? Entre 1946 y 1970, Arreu vivió su época dorada. En el pueblo vivían unas 30 personas que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Había niños, jóvenes y mayores que tenían su propia iglesia, la ermita de la Virgen de las Nieves, y organizaban bailes y romerías en el centro del pueblo. En 1961 se fue la última familia. Esta vez la huida no tuvo que ver una catástrofe natural, sino que los inconvenientes de vivir en una montaña alta estando totalmente aislados. Lo que esperaban era la construcción de una deseada carretera que nunca llegó, y algunos vecinos acabaron enfrentándose entre ellos. El camino debía de cruzar las tierras de la casa de Joan, y aunque Cortinat asegura que estaba dispuesto a ceder su terreno, con un recorrido que no les afectase, nunca llegaron a un acuerdo con el resto de habitantes. Una noche, mientras dormían, aprovechando que su hijo estaba en la fiesta mayor de Escalarre, le prendieron fuego a la casa. La situación, que se fue agravando con los años, se volvió insostenible. Con el pueblo abandonado, muchas de las casas fueron saqueadas y las reliquias barrocas que aún se conservaban en la iglesia de Sant Neu de Arreu tuvieron que ser trasladadas a la parroquia de Sant Martí de Borén. ¿Por qué? Ah, genial.
Voy a entrar allí. Mejor no me meto porque no vemos. Me pagó una piedra en la boca. Sí, Con la llegada totalmente. de los neorurales al pueblo en la década de los 90, muchos vecinos estuvieron dispuestos a ceder sus casas para que estos jóvenes que buscaban vivir de forma sostenible y aislados a la naturaleza las cuidasen. Donde unos veían el inconveniente del aislamiento, los nuevos inquilinos veían una fortaleza. Aunque un plan de ampliación de las pistas de esquí de Baqueira Beret, que amenazaba con ocupar parte del valle de Arreu, hizo que los jóvenes se marchasen definitivamente del pueblo en el 2005. Los neorurales se habían puesto de lado de los ecologistas, mientras algunos de los ex vecinos estaban de acuerdo con la ampliación y los presionaba para que se fueran. El Ourenau es uno de aquellos neorurales que estuvo viviendo en Arreu entre los años 94 y La musara 96, fue una puta mierda. además de uno de los protagonistas del documental Camille Arreu. De aquella historia Totalmente. hace ya 26 años, sin embargo en 2019 el Ourenau decidió volver al pueblo, aunque estuviera abandonado. Carpintero de profesión, esta vez el está feliz con tener su propia casa, aunque aún la está rehabilitando. Pues imagínate lo duro que es. Ya te digo. Y el hippie que vive en el nuevo. Y vive él solo. Encontrar mala que coño más hasta que llegaste aquí ya se te ha pasado. Tú déjala que disfrute. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales su voz es melodía, México